Mateo 10, versículo 38. Dice el Señor: el que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mire, nosotros corremos un grave riesgo. Me refiero a los cristianos. El riesgo de perder la capacidad de asombro. Estamos a veces tan familiarizados con estos textos, con estos términos, que perdemos la capacidad de asombro ante ellos. Ah, claro, sí, el que no tome su cruz y me siga. Sí, claro, ya lo he escuchado muchas veces. Sí, el que no pierda su vida por mí. Sí, sí. Ya no nos asombramos. Hemos perdido esa capacidad. Y la capacidad de asombro está en la raíz, en la base de todo, ¿cómo le podemos llamar? Descubrimiento, de todo avance, del crecimiento interior, del crecimiento de la vida espiritual. La capacidad de asombro es clave para esto. ¿Qué habrán pensado los discípulos, los apóstoles o aquellos que escuchaban esto cuando Jesús dice: el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí? Hay que tomar en cuenta que esto es previo a la crucifixión del Señor, es previo también, obviamente, a su resurrección. Esto es durante los 3 años del llamado ministerio público de Jesús. Dice: la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. Por eso decía yo aquello de los puntos suspensivos. La predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Lo que humanamente era un fracaso total y rotundo, una crucifixión, para Dios es el símbolo grandísimo de la victoria. Lo que humanamente es locura y necedad para unos, para Dios es la sabiduría plena. Cristo en la cruz nos manifestó nuestra filiación, que somos hijos. Nos marcó el camino, porque la cruz no es otra cosa más que el símbolo del amor. Tanto amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que entregó a su propio Hijo en una cruz. El amor plasmado. Y nos enseña lo que es el verdadero amor. Entregarse, dar la vida hasta la última gota, hasta el extremo. Ese es el verdadero amor. Para eso fuimos hechos. Por ese amor fuimos hechos. Sin ese amor no vamos a ser felices. Sin ese amor no podemos encontrar nuestro verdadero sentido en la vida. Entregarnos totalmente. Olvidarnos de nuestro propio bienestar. Si estás deprimido, si no encuentras el sentido de tu vida, si estás triste, desanimado, tal vez me atrevo a decir, estés un poco o un mucho, un demasiado cómodo en tu vida. Estás muy bien acomodado. Sal de ti, entrégate. Miren lo que dice San Pablo un poco más adelante. Gálatas 6, versículo 14. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Solo se gloria de la cruz de Cristo. Y voy a dar una cita final. Hebreos 12, 2. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, Jesús, por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Y para terminar quiero proponer esto. Muchas veces se nos ha propuesto que cargar con la propia cruz es soportar aquello que la vida nos va dando. Soportar al marido, soportar a la esposa, soportar la pobreza, soportar una enfermedad. Yo hoy quiero proponer otro enfoque. No que cargar la cruz no sea esto, no, pero algo más. El peso de la cruz es el peso de la santidad, de vivir santamente. Hacer el esfuerzo por vivir santamente a imitación de Cristo no es fácil, es un gran peso. ¿Por qué no vemos como el peso de la cruz? ¿Por qué no vemos nuestra cruz como esa? Vivir santamente. Y veamos así la invitación de Cristo. El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. El que no quiera vivir santamente no es digno de mí. Y por eso entonces la predicación de la cruz va a ser una locura, porque la predicación de la cruz no va a ser otra cosa más que la predicación de la santidad, de buscar la voluntad de Dios antes que mi voluntad. Y eso sí que siempre va a ser una locura. Por eso San Pablo, mejor dicho, el autor de la carta a los Hebreos nos dice, miren a Cristo en la cruz y tomen de él fuerza y aliento para sacudirse, dice, todo el lastre y el pecado que nos asedia. Prediquemos la cruz, prediquemos la santidad, carguemos con nuestra cruz y su peso, que es el peso de vivir santamente. Dejemos el lastre del pecado.